justo, derramarías tu ira, Señor, sobre nosotros. Seríamos destruidos, criaturas rebeldes que se han rebelado en contra del Creador. Pero en tu amor, Señor, y gracia, enviaste a tu Hijo, sustituto, para que muriera en la cruz por nosotros. Pero al morir en esa cruz, Señor, la ira fue derramada, la ira de Dios sobre su propio Hijo, para que hoy nosotros podamos presentarnos justificados delante de ti. Señor, eso nos da libertad. Eso nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Nos da, Señor, el honor de poder venir delante de ti, Señor, y recibir tu instrucción, tu palabra. Padre, y sabemos que tu palabra tiene la misma autoridad que tu nombre. Y por lo cual, Señor, con todo temor y reverencia, oramos porque tú abras nuestros oídos y nuestro corazón para estar atentos a la proclamación de ella. Señor, despierta el limpio entendimiento en tu pueblo, para que no busquemos en la palabra solamente el beneficio a nuestra vida, sino la gloria de Dios. Busquemos a Cristo, el resplandor de tu majestad, Señor, manifestado en estas páginas, que lo único que hacen es mostrarnos tu divinidad, tu soberanía, tu poder, pero también el gran amor que has tenido por tu pueblo. Señor, gracias por tenernos aquí hoy reunidos. Gracias por los hermanos que nos visitan. Gracias por aquellos que están por primera vez en este lugar. Porque nuestra oración, Señor, es que puedan conocerte a ti y puedan encontrar en Cristo su refugio, su fuerza, su consuelo, el ánimo, el gozo, el denuedo, la paz que solo tú puedes dar, Señor. Y a los que estamos aquí de tiempo atrás, Señor, queremos seguir adorándote con tu palabra, seguir nutriendo nuestro espíritu, Señor, alimentándonos de este alimento sólido que solo puede provenir de tu boca. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por tener en control nuestras vidas en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar sus lugares, hermanos. Perdonen que voy a estar aquí un poquito bien. Hermanos, esta mañana el tema lo he titulado ¿Quién es Jesucristo? Y yo creo que cada uno de nosotros podemos tener en ocasiones diferentes maneras de pensar en la persona de Cristo. Cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Cuál es la idea preconcebida que tienes? Muchas veces nosotros venimos a los caminos del Señor, al cristianismo, y aseguramos conocer ahora al verdadero Dios, al verdadero Salvador, al verdadero Mesías. Pero muchas veces tenemos una idea preconcebida, la imagen del Cristo de las películas, la imagen del Cristo que antes veíamos en los templos católicos, si es que vienes del catolicismo. Tienes una idea, una imagen, una figura de quién es Jesucristo, pero en muchas ocasiones no es el Cristo bíblico, no es el Cristo de la Biblia. Inclusive todos los que estamos aquí hoy reunidos podemos tener una diferente concepción o idea de quién es Jesucristo. Cada quien tiene su forma, su idea, su parecer de lo que para esa persona o para ustedes es Jesucristo. ¿Y por qué es eso, hermanos? Porque ciertamente escuchamos de la palabra del Señor, leemos la Biblia y nos vamos formando una idea, nos vamos formando un criterio. Pero yo quiero ir esta mañana un poco más allá, ya que nosotros debemos de comprender, entender y discernir a Jesucristo según la única revelación con toda autoridad para mostrarnos a la persona de Dios, que es las Escrituras, la palabra de Dios.
¿Por qué les comento esto, hermano? ¿Y por qué creo que es de vital importancia conocer quién es Jesucristo? Porque el mundo tiene una concepción, una idea de quién es Jesús. Los diferentes corrientes, religiones, movimientos, sectas, tienen una idea de quién es Cristo. Nosotros los cristianos decimos Jesucristo es así, pero dentro del cristianismo hay diferentes denominaciones. Dentro de las denominaciones cristianas hay unas que dicen, no, nuestro Dios es un caballero y no hace nada sin que tú se lo permitas. Por el otro lado vemos denominaciones que dicen, no, Dios es soberano y Él hace lo que Él quiera. Por el otro lado vemos, bueno, es que el hombre es responsable de lo que hace. Por el otro lado vemos, Dios juzga al pecador. Por el otro lado vemos, si el pecador no se arrepiente, será enviado al infierno. Por el otro lado vemos, no, es que si el pecador no se arrepiente, Dios lo envía al infierno. Y así sucesivamente, variaciones. Podría ser cuestión de semántica, cuestión de ideas, de palabras, pero vamos formándonos una imagen, un criterio de quién es Jesús. Y según el entendimiento que tú tengas en tu persona de quién es la persona de Jesucristo, así será tu fe, tu devoción, tu entrega, tu sometimiento. Porque si para ti Jesús es solamente una figura que no tiene esa autoridad que sí deja implícita la Escritura, pues probablemente tomes a la ligera tu vida cristiana, no le des realmente el valor a tu salvación, realmente no tenga un entendimiento para ti lo que significa el congregarse, adorar colectivamente al Señor. Y entonces tienes a un Jesús limitado, un Jesús muy pequeño, un Jesús que cuando vienen problemas, enfermedades a tu hogar, no acudes a Él en primer lugar, sino que estallas en pánico y buscas con sangre y carne quién pueda ayudarte, consultas luego con las personas, ¿qué puedo hacer? Pero no vas al Señor. ¿Por qué? Porque la idea del Jesús que tienes probablemente no es el Jesús bíblico. Si bien, hermanos, el Jesús de la Biblia es el Hijo del Hombre, también es el Hijo de Dios. Y tenemos que entender que cuando Él se revela como el Hijo de Dios, y vamos a ir comprendiendo esto el día de hoy, Él no solamente se revela como el Hijo de Dios, sino se revela como uno con el Padre, es decir, Dios mismo. Jesucristo es Dios hecho hombre, Dios caminando entre nosotros. Mateo capítulo 16, versos 13 al 21, será el texto base de la enseñanza de esta mañana. Mateo 16, 13 al 21. Y voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que Él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿De quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso es lo que nos está diciendo esta porción de la Escritura. Creo que es muy evidente, muy claro lo que se está dando en este relato, en esta conversación entre Jesús y sus discípulos. Y bueno, hermanos, yo antes de que entremos al texto quiero que tengamos una idea más bíblica y clara de lo que significa el nombre de Jesucristo. El título de Cristo, hermanos, se utiliza tan a menudo en confusión con el nombre de Jesús, ¿verdad? Cristo y Jesús, que prácticamente se ha convertido en su nombre.
Normalmente nos referimos a nuestro Señor Jesús como Jesús, hijo de José, ¿verdad que no? Y tampoco nos referimos a Él como Jesús de Nazaret. ¿O hay alguien que le llame así? Normalmente ya no es el título que le damos. Más bien se le considera que su verdadero nombre es la fusión entre Jesús y Cristo, es decir, Jesucristo. Bien, el término Cristo se percibe como un nombre que puede recibir un título porque significa ungido. En efecto, Jesús es un nombre, pero Cristo es el ungido según el Nuevo Testamento. Cristo proviene del término griego Christos, que significa, ¿saben lo que significa Jesucristo o Cristo? Significa Mesías Salvador. Con este título estamos haciendo nosotros una confesión de fe de que Jesús es el ungido de Israel, esperado por tanto tiempo, el Salvador que redimiría a su pueblo. Y en el Antiguo Testamento el concepto de Mesías era de alguna manera manifestado, se desarrolló en el transcurso de la historia del Antiguo Testamento. El término Mesías es un término antiguo para ungido, el cual vendría a realizar la obra de Dios, tal como un profeta, tal como un sacerdote o tal como un rey. Y aquellos que conocen las Escrituras saben que Jesucristo tiene estos tres ministerios. Él es sacerdote, rey y profeta. Bien, en el Nuevo Testamento, especialmente los creyentes del Nuevo Testamento, le dieron este título de Jesucristo en conjunción de Jesús con Cristo. Ellos estaban diciendo, por lo tanto, que Jesús, Él era aquel que había de venir. Y ellos estaban diciendo que Jesús era aquel prometido Mesías por Dios en el Antiguo Testamento. Él cumpliría y cumplió todas las promesas, es decir, profecías que se hablaron referente a Él como Mesías. Jesucristo, por lo tanto, a la luz de las Escrituras, a la luz del Antiguo Testamento, era el Mesías prometido por Dios el Padre. Él es el verdadero Dios, la verdadera revelación y manifestación palpable del Adonai, del Señor, del Yahweh, del Dios Todopoderoso que se le reveló a Moisés en la zarza. Bien, mi intención en esta mañana, iglesia, no es realizar una defensa de la divinidad de Jesucristo, pues creo que aquí todos somos creyentes, ¿verdad? No hay nadie que dude de que Jesús es Dios. Pero más bien es que podamos tener hoy, a la luz de las Escrituras, un mismo entendimiento, un mismo sentir y un mismo parecer de quién es nuestro Señor Jesucristo. Que todos los que estemos en este lugar creamos en el mismo Jesús. Que tengamos eso en unidad, digamos que eso como algo que nos identifique. Porque como se los expliqué hace un momento, puede haber dentro del mismo cristianismo diferentes concepciones, entendimientos de quién es el Señor Jesús. ¿Saben? Algunos de los títulos de nuestro Señor Jesucristo es Cristo como Mesías, el Hijo de David, el Siervo del Señor, el Hijo del Hombre, Jesús como Señor también, el Hijo de Dios, el Logos o el Verbo, y Jesús como Salvador. Y esta última yo creo, hermanos, que es la más importante, porque hay otros títulos destacables que se le atribuyen a nuestro Señor Jesucristo, como el Rabí, el segundo Adán, el mediador, pero ningún título captura su obra mayor o en mayor plenitud como Salvador. Los creyentes de la iglesia primitiva dieron testimonio de esto cuando usaban el signo del pez. ¿Han visto alguna vez un pez? ¿Sí? Bueno, ese pez es una palabra griega que se escribe ixoye, ¿sí? ¿Y saben lo que significa? Esa palabra refiere a Jesús como Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso es lo que significa. Bien, la otra vez me hicieron una pregunta, que si sabía yo lo que Jesús escribía en el piso cuando le llevaron a la mujer hallada en adulterio. Y hay quien dice, estaba escribiendo la palabra amor, hay quien dice que estaba dibujando este pez, pero ¿qué creen? La Biblia no lo dice. Entonces, si la Biblia no lo dice, no podemos saber lo que el Señor estaba escribiendo. Pero si estaba escribiendo algo, seguramente algo muy importante, pero solamente quedó el registro así. ¿Por qué les comento esto, hermanos? Porque el pez sí es un símbolo utilizado por los antiguos cristianos, pero en sí era no por la figura del pez. Hay quien alude a que el pez, porque Dios nos hizo pescadores de hombres, pero la realidad era por el significado de las letras griegas, del significado de la palabra pez, que significa precisamente Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. ¿Amén? Bien. El propio Dios, el Padre, puso el nombre a Jesús cuando era un niño, antes de que naciera.
Jesús significa el Señor salva, o aquel por quien el Señor salva. Eso significa Jesús. Así, el propio nombre de Jesús lleva consigo la idea de Salvador, y sus títulos, como Logos o el Verbo, Mesías, Hijo del Hombre, señalan las calificaciones de Jesús para ser el Salvador de los hombres. Es decir, ni Juan el Bautista, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Moisés, solo Jesús, el Hijo de Dios, cumple las características, requisitos y las profecías dadas por Dios el Padre en el Antiguo Testamento para ser el Redentor y el Salvador de los hombres. ¿Ven? Solamente en Jesucristo hay salvación, iglesia. Solamente en Jesús y en su nombre, el cual fue dado a los hombres debajo del cielo, podemos ser salvos. Ahora bien, volvamos nosotros a nuestro texto de Mateo 16. Dice que Jesús iba camino a la región de Cesarea de Filipo y hace una pregunta muy interesante. Yo creo que es una pregunta que todos nosotros nos debemos de contestar. Y cuando Jesús hablaba, hermanos, y sobre todo cuando Él le hacía una pregunta a sus discípulos, yo creo que no solamente la hacía porque Jesús tuviera curiosidad. ¿Ustedes creen que Jesús preguntaba algo por curiosidad? Claro que no. Él conoce todas las cosas, sabe la respuesta de todo. Realmente Jesús hace una pregunta porque Él quiere aclarar las dudas que hubiera en el corazón de sus discípulos. Y podemos ver claramente que ni aún sus discípulos tenían una idea precisa de quién era el Jesús que estaban siguiendo. ¿Se imaginan, hermanos? Los discípulos, los apóstoles seguían a Cristo, y incluso cuando Él les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ninguno de ellos dijo, no, Señor, pues qué importa lo que digan ellos, tú eres nuestro Señor, eres el Hijo de Dios. Pues mira, Señor, dicen que eres Elías, dicen que eres uno de los profetas. ¿Saben por qué respondieron eso? ¿Saben por qué? Porque ellos mismos tenían la duda. Lo que Jesús quería aclarar en ese momento no era en sí lo que los demás creyeran de Él, sino Él estaba ocupado en que los que lo estaban siguiendo a Él supieran quién era realmente el Cristo. Y yo creo, hermanos, que eso es algo que hoy como iglesia en muchos aspectos o en muchas esferas de la vida cristiana se ha perdido el entendimiento de quién es Jesucristo. ¿Y por qué, hermanos? Porque nosotros vemos que aquellos que creyeron en Jesucristo, aquellos que dan testimonio en las Escrituras, que pusieron su fe, su confianza y esperanza en el Jesús de la Biblia, estuvieron dispuestos a dar su vida hasta la muerte. Estuvieron dispuestos a renunciar a las cosas de este mundo con tal de agradar a aquel que los llamó por soldados. Estuvieron dispuestos a abandonar sus comodidades. ¿Qué les parece eso? Estuvieron dispuestos a decir, no, Señor, no se trata de mí, no se trata de mi bienestar, se trata de tu obra, de tu evangelio y la proclamación de tu verdad. Y entonces, hermanos, ahí nos podemos dar cuenta que era sumamente importante que los discípulos y los seguidores de nuestro Señor Jesucristo supieran quién era Jesús. Muchas veces nosotros nos preguntamos en las congregaciones, en las iglesias, ay, ¿por qué no habrá ese sentido de adoración? ¿Por qué no habrá ese compromiso? ¿Por qué no habrá ese denuedo en la iglesia? ¿Por qué tanta fluctuancia en el cuerpo de Cristo? ¿Saben por qué es? Porque muchas veces no hay un entendimiento de quién es Jesús. Si realmente cada uno de nosotros sabemos a quién le hemos creído, estaríamos persuadidos de ello. Pablo escribe a Timoteo, recuerda a quién has creído y te persuadiste. Es decir, no creíste en mí como Pablo, no creíste en los dichos de Pedro, estás creyendo en Cristo, en el Hijo de Dios, te persuadiste de que Él es Dios y por lo tanto le sirves. Nosotros tenemos que tener por lo tanto ese entendimiento. Tienes que hacer a un lado, hermano, tienes que desechar de tus pensamientos la idea o la concepción del Jesús como un pequeño bebé en un pesebre. Tienes que quitarte esa idea del bebé de los nacimientos. Ese no es Jesucristo, hermanos. Jesús se hizo hombre y nació como un bebé de una virgen. Por supuesto que lo entendemos. Pero, hermanos, Jesús no quedó ahí, como tampoco quedó en una cruz. Jesucristo no está colgado en una cruz como para que tengamos esa concepción de un Dios débil ahí colgado, porque esa es la idea que nos quiere vender el diablo, esa es la idea que nos quiere vender las religiones. No, hermanos, nuestro Cristo venció la muerte, resucitó de entre los muertos, ascendió a las alturas y está sentado a la diestra del Padre, hermanos. Ese es el Jesús verdadero, el Jesús bíblico que tiene toda autoridad, en el cual tú y yo debemos creer. ¿Están de acuerdo en eso? Bien, la Escritura nos dice, por lo tanto, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el verso 14, ellos dijeron,
Bueno, unos dicen que Juan el Bautista. ¿Quiénes decían que era Juan el Bautista? Por ejemplo, Herodes. Juan el Bautista acusaba a Herodes de estar viviendo en adulterio, ¿verdad? Con la mujer de su esposo, de su hermano. Perdón. Y lo acusa y lo acusaba. Inclusive hay un relato donde dice Herodes, no, este no es Jesús, este es Juan el Bautista, porque resucitó de entre los muertos, porque los poderes de Juan el Bautista operan en él. Él tenía temor de que Juan el Bautista volviera nuevamente. Recuerden que Juan el Bautista fue decapitado en el templo de Herodes. Y resulta que de repente aparece el Señor Jesucristo y se aparece manifestando poder y gloria con la presencia del Espíritu Santo, y Herodes tuvo temor. Algunos de ellos, por lo tanto, decían, Juan el Bautista ha resucitado. Otros decían, no, es que este es Elías. ¿Por qué Elías, hermanos? ¿Por qué la idea de que pudiera ser Elías? Pues en cumplimiento de la profecía de Malaquías capítulo 4. Malaquías 4 nos habla de que Elías habría de venir. Pero Elías ya había muerto. ¿Cómo es posible entonces que vaya a venir Elías? ¿Quién cumplió la palabra del advenimiento de ese poder de Elías? Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor, bautizando en el norte del Jordán, en Betesda. Entonces, había ciertas ideas en el pueblo judío. Probablemente sea Juan el Bautista, probablemente sea Elías. Otros dicen, o quizás sea Jeremías. ¿Se dan cuenta? Lo que me llama mucho la atención es que estaban dispuestos a creer en la resurrección de los muertos. Por lo menos no andaban tan errados. Ahora, ¿por qué es que creían en la resurrección de los muertos? Porque una de las sectas de mayor poder económico que se movían ahí era la de los fariseos. Sin embargo, en el Sanedrín, que era el lugar de respeto y autoridad dentro del templo, no gobernaban en sí los fariseos, sino los saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, por eso es que había discrepancia entre ellos. Y entonces les hace una pregunta a Jesús: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Alguno de ustedes ubica dónde aparece por primera vez el término Hijo del Hombre? No, en Daniel. Muy bien, ¿verdad? Con Sadrach, Mesach y Abednego aparece ahí entre el fuego el Hijo del Hombre. Y es la primera vez que se utiliza el nombre así. Y por eso Jesucristo, cuando aparece, da en referencia ese nombre como diciendo, yo soy el que estuve ahí. Eso es muy importante, hermanos. Recuerden que Jesús es el yo soy. Jesús es Dios mismo. Y por lo tanto, todo lo que dice la Biblia apunta y hace referencia a su divinidad. Ahora bien, les dice, ¿y vosotros? Ahora, ya no me interesa saber qué es lo que los demás piensan. Ahora me preocupa, ustedes que me están siguiendo, dice el Señor, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Y por supuesto, nuestro amado hermano Pedro fue el primero que brinca, ¿verdad? Que era impetuoso, arrojado, era valiente, ¿verdad? Dispuesto a morir por el Señor, aunque después lo negó 3 veces. Ser humano, ¿verdad? Igual que nosotros, mostrando debilidad. Pero claramente le dice Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, todos creían en sí que Jesucristo era o Elías, o Juan el Bautista, o incluso Jeremías, porque había ese criterio, ese pensamiento en aquellos días en Jerusalén de que podrían volver a la vida. Pero entonces Pedro da la declaración, la confesión más grande que se puede dar acerca de el Señor Jesús. Tú eres el Cristo. ¿Qué significa? Lo aprendimos hace un rato. El ungido de Dios. El ungido de Dios. Entonces le responde Jesús, bienaventurado eres. En ese momento dijo Pedro, oh, ya la hice. Ya me gané la confianza del Maestro. Ya recibí su confianza. Bienaventurado eres, Simón. Simón significa una vara que se quiebra fácilmente. Vara quebradiza es la traducción de Simón. Hijo de Jonás, eres bienaventurado porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, no te lo tuve que decir yo, porque en ese momento Jesús era carne. No te lo tuvo que decir alguien más. No tuvo que ser una idea que te imaginaste.
No tuviste que ir con los sacerdotes para que te dijeran quién era yo, sino que esta revelación vino directamente de mi Padre. Hermanos, esto me lleva a entender una cosa, que tú y yo podemos tener diferentes ideas de quién es Jesús, pero solamente el Padre nos puede mostrar al verdadero Cristo. Y solamente cuando hay una comunión con Dios vamos a poder tener una revelación de la persona de Jesucristo, el verdadero Salvador en nuestras vidas. Si tú te ves a ti mismo lidiando, batallando con tu carne, en un conflicto existencial entre sí soy cristiano, no soy cristiano, hoy sí, hoy no, no sé, soy débil, Dios me ama, Dios no me ama, amo a Dios, hoy no lo amo, hoy sí quiero, hoy no quiero. Si tú estás en ese dilema continuo, amado hermano, amado hermana, yo quiero decirte algo, necesitas conocer a Cristo, necesitas conocer al Señor. Si tú verdaderamente conocieras al Señor, no querrías estar fuera de su presencia en ningún momento. Tu deseo sería estar involucrado en todo lo que tenga que ver con su nombre y con su gloria. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque lo merece, porque Él es Dios. Y Él te ha rescatado con su propia sangre para darte vida eterna. Entonces, Jesús le dice ahora algo a Pedro, a Simón. Le dice, yo te digo que tú eres Pedro, también Cefas, o también Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabían ustedes, hermanos, que este es el texto que se utiliza en el catolicismo romano para decir que Pedro es el primer papa? ¿Que la iglesia está edificada sobre Pedro? Bueno, pero vamos a distinguir aquí. Lástima que no sabremos griego, si no lo sabríamos mejor. Pero miren lo que nos dice aquí. Si se dan cuenta, en el verso 18 le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, bueno, en el griego original, Pedro es Petros, roca es Petra. Jesús no está diciendo, y yo te digo que tú eres Petros, y sobre este Petros, no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es, y yo te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra. Petra es una roca, Petros es una piedra. No es lo mismo una piedra que una roca. Yo creo que cualquiera de nosotros puede entender la diferencia entre una piedra que puedes arrojar o una roca que se cae de un pedazo de cerro, ¿verdad? Es muy diferente. La vida se puede edificar, la vida del creyente, incluso una casa se puede edificar sobre una roca, pero no sobre una piedra. Entonces podemos entender claro que no está refiriéndose a Pedro, sino entonces a qué roca se está refiriendo Cristo. ¿Cuál es la roca sobre la cual va a edificar Cristo su propia iglesia? Pues sobre la confesión que el Padre le reveló a Pedro hace unos segundos atrás. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la confesión y esa es la roca sobre la cual Cristo edificará su iglesia. La roca sobre la cual se edifica la iglesia es Cristo mismo, hermanos. Nosotros necesitamos una roca inconmovible, una roca que no sea fluctuante, que no sea llevada por emociones como Pedro. No solamente Pedro fluctuó en sus emociones cuando negó a Cristo, también en Gálatas capítulo 12 nos habla de cómo simulaba, era hipócrita en el uso del evangelio, y Pablo lo reprendió. Entonces yo no creo que él sea el candidato ideal para que Cristo eligiera y edificara su iglesia sobre él. Estamos hablando, hermanos, por lo tanto, que la confesión de Pedro en que Cristo es el Hijo de Dios, esa es la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Les comento esto, hermanos, probablemente la mayoría lo sabía, pero es importante tener el texto de dónde surge y el entendimiento claro de lo que significa el que Cristo sea la roca y que Pedro significa piedra, ¿ok? Eso es importante aclararlo. Bien, ahora, después en el verso 19 le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién le va a dar eso? ¿A Pedro? Según el contexto de la palabra, ¿a quién se lo va a dar? A la iglesia. A la iglesia que está siendo edificada sobre la confesión de Pedro. Está diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, yo te estoy confirmando el nombre que te he dado, que ya no eres ese Simón, esa vara quebradiza, sino que ahora tú eres esa roca, esa piedra, perdón. Ahora, ¿por qué le está diciendo esto Jesús en medio de este juego de palabras? Es que
Señor, nos confundes. Cualquiera podría pensar que sí estás diciendo que Pedro es la roca sobre la cual se edifica tu iglesia. No. Hay algo muy importante aquí. Jesús le acaba de decir: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esa revelación de que yo soy el Cristo, no te la reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo? Dios el Padre. Amén. Y entonces de pronto le dice Jesús: y yo te digo ahora que eres Pedro. ¿Qué entendemos por eso? Que Jesús es Dios y con esa misma autoridad le está mostrando su nuevo nombre. ¿Sí entendemos esa parte? Es muy importante porque es la razón por la cual Jesús está diciendo esto en medio de este juego de palabras. Lo que le está diciendo en pocas palabras es: bien, Pedro, esa revelación que tuviste no te la dio ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, que soy Dios, te digo, eres Pedro. ¿Sí me explico? Por eso lo hizo. Yo sé que se presta a confusión, pero el Señor por algo lo hizo. Y entonces le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, pero a la iglesia. Y aquí viene otra cuestión que ha sido muy manipulada. Todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La principal audiencia de nuestro Señor Jesucristo eran judíos, y cuando Jesús hablaba a los judíos le debían entender lo que estaba diciendo. Bien, los primeros creyentes de la iglesia fueron judíos, los primeros apóstoles fueron judíos, después los gentiles, después de Cornelio, el primer gentil en convertirse al Señor, los gentiles fuimos ingresando al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Pero ¿qué entendieron ellos cuando Jesús les dice: todo lo que aten será atado y todo lo que desaten será desatado? ¿Estará hablando de demonios? No. ¿Estará hablando de enfermedades y sanidades? No. ¿Estará hablando de finanzas? No, ¿verdad? Porque se escucha desde los púlpitos: y desatamos finanzas, y a partir de ahora tu billetera y tus cuentas bancarias. ¿Han oído eso? Suena muy bonito, pero no es lo que está diciendo Jesús. Por cierto, cuidado con esos predicadores. Por el otro lado, entonces, ¿a qué se refiere? Yo suelto sanidad en este lugar y todos los... ¿Qué? ¿Yo? Si yo no soy Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Cristo con estas palabras? Es muy sencillo, lo hemos explicado antes. Es un principio que los rabinos, los judíos, los sacerdotes entendían muy bien. ¿Cuál era? Que alguien que era sorprendido en pecado y que servía al Señor, se le ataba de sus funciones. Y una vez que la disciplina se llevó a cabo y hubo corrección en la persona, se le soltaba nuevamente o se le desataba nuevamente a sus funciones. Entonces, este texto junto con Mateo 18 nos da el entendimiento de la disciplina eclesiástica, la disciplina que hay dentro de la iglesia, donde Jesús vuelve a hablar de todo lo que se atare y todo lo que se atare. ¿Qué quiere decir el Señor? Que la iglesia tiene la autoridad en el nombre del Señor de disciplinarse en sí misma, es decir, de disciplinar miembros de la iglesia, incluso al pastor, ¿ok? Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, cuando un miembro de la iglesia es atado de sus funciones por disciplina, por corrección o lo que sea, en el cielo está siendo atado también. Y una vez que la iglesia considera, el liderazgo de la iglesia considera que puede volver a su función, entonces nuevamente es soltado. Eso es lo que Jesús está diciendo, y eso está acorde a los principios rabínicos y a los principios del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermanos, cuando leas este texto no pienses: yo ato esos pensamientos, o yo, ya saben. No, hermanos, no está diciendo eso. De hecho, lo único que nos habla la Escritura en cuanto al pensamiento es llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a los pies de Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versos 1 al 4. Ahí sí nos habla de hacer algo. Pero la Biblia nunca habla de atar al diablo, nunca nos habla de atar demonios, nunca nos habla de atar enfermedades, nunca nos habla de atar pobreza, nunca... No, hermanos. Tampoco nos habla de confesión positiva. Decreta y declara y lo recibirás. Tampoco. ¿Ok?
¿Ok? Dios es bueno, Dios es soberano, Dios es nuestro proveedor, Dios suple todas nuestras necesidades. Amén. Pero cuidado con estos detalles, hermanos. Bien, ahora, algunas sectas contemporáneas, les voy a hablar un poquito de mormones y testigos de Jehová. ¿Alguien ha tenido un encuentro con ellos? ¿Sí? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? ¿Saben? Juan, el apóstol Juan, en su evangelio, dijo que el logos, ¿qué entendemos por logos? El conocimiento. ¿Sí? La revelación del verbo, también. El logos, el conocimiento, la sabiduría de Dios, es Cristo. Pero dijo que el logos no solo está con Dios, sino que Él es Dios. Y no hay una declaración más directa ni una más clara afirmación de la deidad de Cristo que podamos encontrar en la Escritura que el primer verso del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. El griego dice literalmente Dios era la palabra, traducido usualmente al español como la palabra era Dios, o el verbo era Dios. Los modernos testigos de Jehová y los mormones han intentado obviar este pasaje con una astuta distorsión. Algunas de sus traducciones, ¿saben cómo se llama el libro de los mormones? El libro del Mormón. El libro de los testigos de Jehová no se llama la Biblia, se llama la traducción del Nuevo Mundo. ¿Okay? Y ellos traducen la palabra griega de cómo, que no aparece en ninguna parte en ese texto de Juan. Es decir, ellos no dicen y el verbo es Dios, sino dicen el verbo era como Dios. Así dice su texto. La simple estructura, Dios era la palabra, en el griego original solamente puede significar una identidad o una identificación entre Jesús y la deidad. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hemos explicado que cuando dice en el principio se refiere a las palabras de Moisés en Génesis capítulo 1. Pero no está diciendo en el principio fue creada la luz, sino que está diciendo cuando ese principio, cuando el tiempo aparece, el verbo ya era. Dios ya existía, por supuesto, antes de todas las cosas. Ahora les voy a dar unas comparaciones. El Jesús de los mormones dicen que es que Jesús es el hermano espíritu de Lucifer. El Jesús de la Biblia no es su hermano, sino el creador de ese ángel Lucero que después se corrompió. Jesús del mormonismo es hijo de un hombre exaltado y Jesús de la Biblia es el Hijo de Dios, no un hombre exaltado. El Jesús de los mormones no fue concebido por el Espíritu Santo y el Jesús de la Biblia fue concebido por el Espíritu Santo. Escuchen bien para que sepan las diferencias y no digas, pues a lo mejor también son hermanos. No, ¿ok? Si no vienen a Cristo y no creen en el verdadero evangelio, no hay salvación, aunque sean güeritos y no. El Jesús de los mormones dice que Jesús obtuvo su deidad y el Jesús de la Biblia siempre fue Dios. El Jesús de los mormones dicen su sangre no puede cubrir algunos pecados. El Jesús de la Biblia, su sangre cubre todos nuestros pecados. Amén. Por eso ellos hacen su labor para cubrir los pecados que falten. Pero gracias a Dios nosotros tenemos a un juez y a un abogado que nos justifica de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. Es más, primera de Juan 1:9 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia y nos cubre de todo pecado y de toda maldad. Ahora, mi pregunta es la siguiente, iglesia: ¿podemos ser salvos al seguir a un Jesús falso? Pues claro que no. Y ahora les voy a mostrar al Jesús de los testigos de Jehová. Presten atención. El Jesús de los testigos de Jehová dicen que es hijo de Dios, pero no es Dios. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová que llega a tu puerta, oye, ¿Jesús es el hijo de Dios? Claro. Vas a decir, hermano, entonces sí. No, espera. El Jesús de la Biblia es Dios el Hijo, es completamente Dios y completamente hombre. ¿Ok? Hablando de la encarnación de Cristo. ¿Ok? No estamos hablando como los dioses mitológicos griegos, como el hijo de Zeus, ¿verdad? ¿Que era quién? Hércules, por ejemplo.
No estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que Jesús es parte del Dios Trino, la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo se encarnó para identificarse con nosotros en todo, para poder así cumplir con la redención de la humanidad. 2. Nos dicen los testigos de Jehová que Jesucristo es el arcángel Miguel y por lo tanto es un ser creado. La Biblia nos dice que Jesús de la Biblia es no creado, sino que es Padre de la eternidad, que es el Dios Todopoderoso. Nos dicen los testigos de Jehová que Jesús es un espíritu resucitado, que ya no es humano. Y la Biblia nos dice que es Dios hombre resucitado. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5 nos dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También nos dice a los testigos de Jehová que la presencia invisible de Jesús comenzó en 1914. Es que no sé si sabían, pero Charles T. Russell, a los testigos de Jehová se le llama russellistas también, por el apellido de su fundador, Charles T. Russell, en finales del siglo XIX. Ellos han buscado atinarle a la fecha de la segunda venida de Cristo. Y como cada vez que ponían una fecha fallaba, la iban moviendo. Y llegó un momento que dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay que atinarle porque siempre fallamos. Vamos a decir que a partir de este momento Jesús ya se hizo invisible, pero que ya vino. ¡Wow! Eso parece historia de película de Hollywood, pero eso es lo que creen, hermanos. Y la pregunta es, ¿y esto entonces para qué lo quieren? Si no van a creer lo que dice la Biblia. Y bien, aquí viene una muy fuerte, hermanos. Escuchen esto, por favor. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no debe recibir ni oración ni adoración. ¿Qué les parece? Y el Dios de la Biblia, Jesucristo, nos dice que es digno de adoración y de orarle a Él. Amén. Ahora, yo creo que entonces hay una importancia de creer y proclamar el verdadero Jesús. ¿Y cuál es? El bíblico, según las Escrituras. No es entonces la idea o concepción que tú tienes de Jesús, no es el chuchito, no es el Jesucito, ay mi Jesucito, ay mi Señorcito. No, hermanos, es el Todopoderoso, es el Señor, creador de los cielos y de la tierra, que por la palabra de su poder subsisten todas las cosas. Por Él vives, respiras, te mueves y eres. Tenemos que entender, por lo tanto, que no es una figurita, no es un crucifijo, no es algo que te cuelgas, no es un fetiche, no es un amuleto, no se trata de superstición, se trata de fe. Y se trata de creer en el verdadero Dios. No se trata de una idea que tú y yo tengamos, no se trata de ideas, concepciones y herencias. Es que mis padres me dijeron, es que mi mamá me dijo, y es que se enojan si creo otra cosa. Pues que se enojen. El apóstol Pedro dijo, juzgad vosotros, hermanos, si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. A ellos se les demandaba, ya no prediquen en ese nombre. Y él les dijo, oigan, pero ustedes juzguen si los debemos obedecer a ustedes antes que al Señor. Mi pregunta es, ¿cuál es el Jesús en el cual tú estás creyendo? ¿Quién es el Jesús que tú crees? Yo quiero decirte algo, el Jesús de la Biblia es todopoderoso. El Jesús de la Biblia te puede rescatar de cualquier pecado en el que estés. Puede hacerte libre. Ese es el Jesús bíblico. El Jesús de la Biblia te puede sanar. El Jesús de la Biblia puede renovar y restaurar el amor por una persona que quizá en este momento aborreces o odias. Porque entonces tendrías que venir a Cristo y pedir perdón por guardar rencor y odio hacia alguien. No puedes ser alguien que guarde rencor y decir amar a Cristo. Oye bien eso. No puedes odiar a alguien y decir yo amo a Dios. Eso es imposible. Porque alguien que ama a Dios sabe que debe amar a su prójimo como a sí mismo. Y si esa persona que odias y aborreces te lastimó, te hizo algo que es inconcebible, probablemente, y si no te habías dado cuenta, esa persona no sea creyente. Y por eso hace lo que hace o hizo lo que hizo. Y si esa persona aún es creyente, probablemente eso hace más grave la herida y el dolor, pero eso no te manda a ti o te permite el guardar el rencor o el odio. Dios te manda a ti, si dices ser maduro, si dices ser un cristiano profesante, a perdonar, amar y seguir adelante. El apóstol Pedro nos dice, por cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Amén. Bien, ahora entonces veamos la importancia de creer y proclamar.
No solamente debo creer en Jesús, debo proclamar al Jesús bíblico. Si yo estoy creyendo en el Jesús de la Biblia, yo puedo creer en el Jesús que levantó a paralíticos. Yo puedo creer en el Jesús que sanó ciegos, que sanó leprosos, que levantó a hombres de entre los muertos, que caminó sobre el agua, que resucitó de entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre y que ha enviado a su Espíritu Santo para santificarnos para el día de nuestro encuentro con Él. Ese es el Jesús bíblico. ¿Cuál es el Jesús en el que tú crees? ¿Está limitado por tu propia mente? Es que no creo que Dios me pueda ayudar en esto. Es que quizá Dios en esto no quiere intervenir. Sabes, yo quiero decirte algo muy importante. Si eres hijo de Dios, Él está preocupado y ocupado aún en el aspecto más mínimo de tu vida, porque Él te ama, porque Él ha puesto su nombre en ti. Él te ha sellado con su nombre, dice la Escritura. Él ha enviado su Espíritu Santo para hacer de ti su templo y su morada. Dios te ama tanto que lo dio todo por ti. Nunca lo olvides. Si eres un hijo de Dios, Dios está ahí para ti. Clama a Él y Él te responderá. No importa la situación, no importa la tentación, no importa la situación depresiva, triste y dolorosa en la que te encuentres, Jesucristo es la solución. Podemos formarnos una figura o una imagen en nuestra mente de quién es Jesús, pero no significa que sea el Jesús de la Biblia, como hemos aclarado. Piensa en este momento en que un incrédulo puede obtener la entrada a la iglesia, pero nunca puede obtener la entrada a Cristo sin conocer al verdadero Jesús. El hecho de que tú estés en una congregación cristiana no te hace cristiano. Así como si tú naces en una cochera no te hace coche. ¿Ok? El Cristo en el que creemos, hermanos, el Cristo en el que confiamos, debe ser verdadero. Si hemos de ser redimidos, debe ser el verdadero Jesús. Un Cristo falso o un Cristo sustituto no puede redimir. Escúchenlo bien, un Cristo falso o un Cristo sustituto no puede redimir. El Jesús católico no salva. El Jesús mormón no salva. El Jesús de los testigos de Jehová no salva. El Jesús de algunas denominaciones cristianas no salva. Solo el Jesús bíblico salva. Solo Él es el camino y la verdad y la vida. No es tu interpretación, no es lo que tú y yo creamos, es como Él se reveló a los hombres. Y ese es el verdadero Dios, y en Él se encuentra la vida eterna. Ahora, aquí hay una preocupación entonces, porque si dices conocer al verdadero Jesús, tú dices ahorita, yo me jacto de conocer al verdadero Jesús. Entonces, deberías jactarte y gloriarte en Él al vivir como Él lo pide, como Él lo demanda. ¿Amén? Sí, no solo es conocerlo, ahora es, Señor, por cuanto te conozco, sé lo que tú pides de mí y debo vivir bajo esa verdad, bajo esa identidad. Hermanos, si se considera improbable que el Cristo bíblico pueda redimir, menos probable es entonces, para los ateos, ¿verdad? Aquellos que niegan la divinidad de Cristo. Si para ellos es improbable que el Jesús bíblico pudiera redimir a un alma, a una persona, pues imagínense, hermanos, un Cristo especulativo de invención humana, mucho menos va a poder redimir. Aparte de la Biblia, ¿pueden levantar sus Biblias tantito? Les voy a decir algo. Fuera de este libro, no conocemos nada relevante acerca del Jesús real. Solo aquí se encuentra quién es Cristo. No es tu atalaya semanal, no es las publicaciones de Facebook, no es de voy a ver qué va a publicar mi predicador favorito para conocer más a Jesús. No. ¿Quieres conocer a Cristo? Ve a las Escrituras, ve a la Biblia, ve a donde Él se reveló, donde Él mostró su gloria, su poder, su divinidad, donde Él nos dice soy el Todopoderoso, yo soy el Señor sobre todas las cosas. Ve a la Biblia, no seas perezoso, no seas perezoso, no seas perezosa, hermana. Vamos a las Escrituras, lee tu Biblia, conócela, ámala, vívela, atesórala, vive por la palabra de Dios, iglesia. No dejes a un lado la Biblia. Sobre todas las cosas nos dice la Escritura, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿cómo voy a poder guardar mi corazón? Conociendo los dichos del Señor. ¿Sabe lo que nos dice Salmo 119, versículo 11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué estás guardando en tu corazón?
¿No lees la Biblia? ¿Qué guardas? ¿Qué atesoras? ¿El Facebook? ¿El Twitter? ¿La telenovela? ¿Los comentarios de Pati Chapoy? ¿Qué estás guardando en tu corazón? ¿Qué reina? ¿Qué gobierna? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te sacia? ¿Las nuevas series del Netflix? ¿Lo que surja en YouTube? A ver qué predica hoy fulano de tal. Vea las Escrituras, iglesia. Solo en la Biblia vas a encontrar el alimento sólido para tu alma, para el bien de tu familia, para el bien de tus hijos, para el bien de tu matrimonio. Si tú dices, oye, es que tengo problemas en mi matrimonio y no hacer, pues vea la Biblia, vea las Escrituras. Dios te va a ayudar. Dios conoce el corazón del hombre mejor que tú. Y Dios sabe lo que necesitamos. Siempre es arrepentimiento, ¿verdad? Porque siempre necesitamos reconocer que estamos pecando contra Dios. Probablemente los problemas matrimoniales no se deba a que Dios no intervenga, sino que no estamos haciendo a un lado el orgullo. Puede ser. Pueden ser ofensas. Pueden ser situaciones de tiempo que han enfriado el amor. Pueden ser situaciones donde el varón no procura en la intimidad a su mujer. Pueden ser situaciones que afectan el matrimonio. Tenemos que trabajar en eso también. Son cosas que quizá no se vean, que venimos aquí y decimos gloria a Dios, aleluya, pero que están afectando la intimidad de los hogares. A ti te digo también, Cristo es la solución. Y en la Biblia encontrarás las respuestas. Hermanos, yo quiero conocer al Jesús que transformó la vida de Pedro. Quiero conocer al Jesús que transformó la vida de Pablo. De aquellos que estuvieron dispuestos a dar su vida hasta la muerte por el conocimiento de aquel que Dios levantó entre los muertos. Si tú conoces a Jesús, hermano, no vas a querer nada más. Él lo es todo. Ahora, vamos a ir concluyendo, hermanos. Pero ¿quién es Jesucristo para ti? Yo quiero que lo hagas personal. ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Te puedes hacer esa pregunta? No tienes que ser en voz alta, pero hazte esa pregunta. ¿Quién es Jesucristo para mí? Una imagen ahí. Quizá piensas en Jesús e inmediatamente te viene la película de Mel Gibson y piensas que así es Jesús. No lo sé, puede ser. Probablemente los niños, los jóvenes que vieron esa película y apenas están creciendo en su conocimiento del Señor, piensan que así era. No lo sé. Y esto es importante, hermanos, porque probablemente nos estamos creando en la mente una figura de un superhéroe, según como los de las películas, o un cuento histórico. O mi pregunta es, ¿realmente para ti Él es quien dijo ser, el Todopoderoso? ¿Saben? Para cerrar vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y el apóstol Juan tuvo no solo durante la encarnación de Cristo el conocimiento de su deidad y soberanía, pues fue testigo ocular de su muerte, de su crucifixión, de su sepultura y de su resurrección. Para aquellos que no se han dado cuenta, solo en el Evangelio de Juan se narra la pasión de Cristo. Solo él fue testigo ocular de la crucifixión, hablando de los apóstoles. Los demás huyeron. Otro fue y se suicidó. ¿Dónde se suicidó aquel Judas? ¿Cómo se llamaba el lugar donde murió Judas? No, no es el Gólgota. ¿El Gólgota es donde murió el Señor? Aceldama. Así se llamaba el lugar. Campo de sangre. Y se le llamó así porque él fue, se colgó, cayó de cabeza y salió todo ahí. Ay, qué fea escena, pero así pasó. Y se llama en su propia lengua, dice así, Aceldama, campo de sangre. Mientras tanto, nuestro Señor caminaba hacia el Gólgota, hacia el lugar de la calavera. ¿Se imaginan? ¿A dónde fue llevado nuestro Señor por culpa de ese traidor? Fue llevado a las peores de las muertes, en debilidad pareciera, y llegó el Señor a ese lugar. Juan lo vio,
Juan vio al Cordero de Dios morir en esa cruz. Y no es la cita que yo voy a hablar ahorita, pero hermanos, cuando Juan en el Apocalipsis es llevado al cielo, al tercer cielo, y se le concede ver todos los juicios de la tierra que vendrán sobre la humanidad en la gran tribulación, hay algo muy interesante. Se escucha en el cielo y hubo un gran silencio porque aparecen ahí los 7 sellos y hay una pregunta a Juan: ¿quién podrá abrir estos sellos? Y dicen que no se halló a nadie digno, ni en los cielos, ni en la tierra. Y dice que Juan lloraba mucho. ¿Se imaginan el sufrimiento, la tristeza, el dolor, la decepción, la impotencia que sentía Juan en ese momento? Y de pronto se le dice, el Cordero. ¡Pum! Inmediatamente él recuerda a Jesús. Pero él mira hacia atrás en el tiempo y ve a ese Cordero crucificado, ensangrentado. Y de pronto se le dice, pero ese Cordero, lo estoy parafraseando, ¿ok? Ya no es ese Cordero, ahora es el león de la tribu de Judá. Entonces ese Cordero que él vio indefenso morir, ahora se convirtió en la autoridad sobre todas las cosas por la resurrección de entre los muertos. Jesús le cambió a Juan su concepto, su idea que tenía de Cristo. Él lo veía como el Cordero que sí, resucitó y lo vio en poder, pero cuando no se halló nadie digno de desatar los sellos, él lloraba. Pero de pronto se le recuerda a Juan, recuerda a Cristo. Y es el mismo recuerdo que le dice Pablo a Timoteo, no te olvides de Jesucristo. Y yo es lo mismo que les digo hoy, iglesia, no nos olvidemos de Jesucristo, de quién es Él, de su obra, de su poder. Y en Apocalipsis 1, verso 8, Jesús mismo se le reveló a Juan de la siguiente manera. Escuchen por favor, iglesia, atesora estas palabras en tu corazón. Le dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Y cómo termina esta frase? El Todopoderoso. Y brincamos al 17 y dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién más hizo eso? Nuestro Señor. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, este es el Jesús que tú y yo debemos conocer. El Jesús que se revela a Juan de esta manera. El Jesús que le dice a tus problemas, yo soy el Todopoderoso. El Jesús que le dice a tus circunstancias, yo soy el alfa y la omega. El Jesús que le dice a tu tristeza y a tu decepción, yo soy el que estuve muerto y volví a vivir. Hermanos, no hay circunstancia en nuestras vidas que el Todopoderoso no pueda solucionar. Y creo que es tiempo, iglesia, de que cambiemos paradigmas en la mente, que nos hagamos a un lado de esa idea preconcebida de un Jesús actor de películas, de un Jesús crucificado, de un Jesús hermano o primo hermano del diablo, de un Jesús que no es Dios, de un Jesús creado, y entendamos que aquel que te salvó, que te llamó de las tinieblas a la luz admirable, Jesucristo, es el Todopoderoso. Nunca lo olvides, iglesia. Nunca te avergüences de Cristo, nunca te avergüences de su evangelio, pero tampoco permitas que tu pereza, que tu flojera, que tu tibieza tomen el control en tu vida. Que Cristo sea el Rey siempre en tu corazón, en el trono de tu corazón. Él no ocupa el primer lugar, Él debe ocupar el único lugar, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor y Padre,
Todopoderoso, Alfa y Omega, principio y fin. ¿Quién como tú, Señor, que puede redimir a los hombres? Damos gracias porque no creemos en una mitología, no creemos en una figura, no creemos en una idea, sino creemos en el Creador de todas las cosas. Padre, yo te ruego que en esta mañana, todos aquí en este lugar, podamos salir con el verdadero entendimiento de quién es Jesucristo. Padre, para que no solamente vivamos tu verdad, para que no solamente podamos estar seguros de nuestra salvación, sino también estemos convencidos de a quién estamos predicando. Que cuando nosotros evangelizamos, nos aseguremos que estemos hablando del mismo Jesús del cual la Biblia habla. Pero también, Señor, como hemos aprendido hoy, porque ¿cómo podemos aplicar esto a nuestros corazones? Sino con el entendimiento de saber que sin importar las circunstancias que estemos viviendo, solo el Jesús de la Biblia nos puede ayudar. Qué hermoso es saber, Señor, que tú te hiciste hombre. Sabemos que eso fue humillarte para ti, pero no estimaste el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, sino que viniste a este mundo, Señor, a entregar tu vida, a derramar tu sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Señor, porque tú miraste nuestra necesidad y viste que era imposible para nosotros hacer algo por nuestra propia salvación. Ahora, Señor, queremos vivir por ti y para ti. Queremos vivir a la luz de esta verdad que hemos aprendido hoy, de quién es el verdadero Jesucristo. Queremos vivir, Señor, dando honor, adoración a tu nombre. Apaciónanos, Señor, en este día por ti. Aumenta el amor por ti, Señor. Que esta iglesia, Señor, se apasione al adorarte, al glorificarte, al exaltarte, al proclamarte, Señor. Que no seamos una iglesia tibia, que no seamos una iglesia fluctuante, sino una iglesia que camina en el poder del Espíritu Santo. Oramos, Señor, que nos levantes. Oh, Señor, quebranta el orgullo, trastorna nuestro mundo, para que entonces tu reino sea nuestra prioridad. Ayúdanos, por favor. Te amamos, pero queremos que ese amor por ti se traduzca en obediencia, en pies que caminan hacia tu voluntad, que están dispuestos a negarse a sí mismos cada día. Solo a ti daremos honor y gloria, porque tú eres digno, Señor. En el nombre que sobre todo nombre oramos, en el único unigénito Hijo de Dios, en aquel que se reveló a los hombres como el Señor y Mesías. Solo en ti, Jesucristo, solo en ti hallamos nuestra paz y nuestro gozo. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, por tu salvación. En el nombre de Jesús.